Gracias. ¿Cuándo regresan ustedes a la presencialidad en el SENA? ¿Qué les han dicho? Instructora, pues hasta el momento todavía no nos han confirmado ¿Nada? nada, no señora. Está pendiente eso todavía. Ok. Y No, es pues que ahorita como está lo de la pandemia, pues no se sabe tampoco, sí. ¿no? No, algunos grupos sí les han dado fecha, la segunda semana de agosto, la primera semana de agosto y así. Sí, creo que eso lo solicita el instructor, pues todavía sí, no, ella no nos ha confirmado, no señora. Ya. No, sí, hay instructores que ya han confirmado porque hay tituladas que ya deben ir a etapa productiva, entonces necesitan ir a hacer unas prácticas. Sí, señora. Ok. Yo supongo que ya la mayoría de ustedes están vacunados, ¿cierto? Porque ya empezaron. No, aquí hay muchos jóvenes todavía. Van con los de 30, creo. De 35 hacia arriba, instructora, todavía. Sí, no sabía. No han llegado a 30 todavía. Carambas. Eso se demora entonces, porque imagínate todavía en 35. Mm, Llevamos mitad de año y vamos en 35. Sí, señora. Mm. Bueno, empecemos, chicos, por favor. Bueno, ¿Amplías la imagen, por favor, Lady? Listo. bueno, muy buenos días. Para el protocolo del día de hoy, de la clase del 21 de julio, nos correspondió a Yanni Alexandra Navarrete Henao y quien les habla, Lady Viviana Gómez. Somos del Tecnólogo en Regencia de Farmacia, ficha 214-2016. Sí. La competencia que estamos viendo se llama generar la información requerida para el sistema de salud según normatividad vigente y su resultado de aprendizaje es establecer los registros de los procesos técnicos del sector farmacéutico según normatividad vigente. En el orden Ajá. del día tenemos pues la toma de apuntes, que bien sabemos que se debe utilizar la forma especializada de 3 o 4 columnas que su merced nos explicó en la primer clase. En el saludo, pues espero que hayan tenido una buena noche, compañeros, que estén con la mejor energía y que siempre tengamos la disposición para aprender más. El activador cognitivo se los va a presentar mi compañera Alexandra. Ok, muy bien. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, señora. Vamos a ver si lo escuchamos. Vamos a ver si se escucha. Recuerda que debes abrir una sola ventana. O sea, ¿No se escucha? salirte de ahí y volver a abrirlo, pero en una sola ventana. O sea, en la misma cuadrito de la flechita al pie de la mano, pero la que dice una ventana, ideal para video y animación. Eso, vuelves a... Pero únicamente el video, eso sí. Uh-huh.
No sé cuántos años tienes, no sé de Listo. dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé quién eres, no sé cuál es tu nombre, no sé cuántos años tienes, no sé de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé cuál es tu sueño en esta vida, pero hay una cosa que sí sé. Es posible. Es posible en la manera que tú creas que es posible. Nunca es tarde para empezar. No importa si te tropezaste 10 veces en el mismo lugar. No importa si reprobaste la materia 30 veces. No importa si nadie cree en ti, porque lo importante es que tú creas en ti. Y esa es la receta para lograr cosas grandes. Me da risa porque si yo te contara a ti cuántas personas me han hecho creer que no puedo, tal vez ni siquiera me creerías. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto. Agarra una pelota y juega. ¿Quieres bailar? Está perfecto. Baila. ¿Quieres ser cantante? Canta, que es increíble. ¿Quieres ser director de una empresa? Está perfecto. Véaslo. Prepárate para lograrlo. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Del tiempo que tiramos a la basura por estar en el teléfono o en la computadora, por estar durmiendo siestas. No, hermano, es que el camino no es por ahí. Porque mira, este cuerpo que tenemos no es para 1000 años. No lo es. Y eso tienes que saberlo. Y el día que este cuerpo no pueda más, quiero que digas, bueno, llegué lo más alto que pude. Hice lo que quise. Y entonces estoy satisfecho. Quiero que tu vida sea algo divertido. Te invito a que tu vida sea algo divertido. Algo lleno de retos, de aprendizaje, de cosas nuevas. No solamente algo. ¿Quieres que hablemos con la verdad? Juego. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. ¿Habrá momentos de estrés? También. ¿Habrá momentos en los que vas a creer que ya no puedes más? Sí. ¿Habrá momentos que parezca imposible? Es que sí, sí habrá momentos imposibles. Pero te aseguro que cuando llegues a la meta va a ser que todo lo que pasaste haya valido la pena. Es momento de ponerte a prueba. Es momento de conocer tus límites. Quiero invitarte a que no pongas excusas. Cuando sientas que hiciste todos los pasos que pudiste, da un paso más. Tú puedes. No te detengas. Disfrútalo. Te deseo buen viaje. Listo, instructora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces los compromisos de hoy ya los conocemos, corresponden a la guía de aprendizaje. Necesito, por favor, socializar la actividad 1 para poderla explicar de una manera amplia y darle cierre a esa actividad. Entonces le voy a pedir a Karen Juliet que nos proyecte su actividad que fue en equipo. ¿Con quién se hizo, Karen Juliet? Karen. ¿No está Karen? ¿Sí me están escuchando, aprendices? Sí, señora. Sí, ¿Qué señora. pasaría Sí, con señora, sí Karen? se le escucha. ¿Y Karen no está entonces en clase? ¿Se conectan y se van o qué? Ella era conmigo, instructora. Era, o sea, ya no está, Ya acabo de entrar. pero ya la tengo aquí desde hace rato, desde temprano. O sea, Karen, Juliet, ya aquí está el registro de ingreso. Bueno, Alexandra, entonces regálenos la presentación, ya dado que Karen no está en clase. Sí, señora, no, que tengo malo el internet. Ya lo presento, instructora. Bueno, ok, por favor.
¿Ya se ve? No, señora. Ahí estoy compartiendo. No, señora. O no sé los demás aprendices. Y ahí, Ahora sí ya está abriendo. Listo, ya. Listo, empiecen, chicas, que tengo hartísimo trabajo hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Clase 2 de julio de 2021, tecnólogo en regencia en farmacia. ¿Está dormida todavía, amiga? No, señora, sino que ando un poco enferma. Ya. Generar la información requerida para el sistema de salud según normatividad vigente, elaborado por Alexandra Navarrete y Karen Sánchez. Presentado a la instructora Claudia Murcia Cedeño. Estos son los apuntes. ¿Se los leo, instructora, o...? Sí, señora. Por favor. Dale y utiliza más ánimo en tu tono de voz. Es que lo que pasa es que ando un poquito enferma. Ok. Pues los apuntes que tengo es gestión documental, las claves, las entidades, los... Alexandra le ayuda. O bueno, no, como son tus apuntes, es. Sí, señora. Bueno, avancen. Los archivos... Ay. No, y de repente estoy en el celular. Los archivos, las normas, las responsabilidades. Pásale a la otra, Alexandra. Pusimos el objetivo es sensibilizar frente a la responsabilidad que tiene la organización, preservación y difusión de sus archivos a la hora de documentar procesos y procedimientos aplicando métodos normalizados adoptados por la organización en aras de generar la información requerida para el sistema de salud según la normatividad vigente. Las preguntas que vienen, a qué se le denomina unidad documental. Pues la unidad documental es el orden dado en el conjunto de documentos que genera el ejercicio administrativo y jurídico de una persona natural o jurídica, pública o privada. Estas unidades reflejan el cumplimiento de los procedimientos, ya sean en un documento único o en un expediente. El expediente, que es conjunto de documentos que forman parte de algún tema o asunto relacionado con una persona o entidad, ya sea pública o privada. Unidad archivística es considerado conjunto de piezas o tipos documentales. Que es, según sus conocimientos, serie documental, conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano sujeto productor como consecuencia de sus funciones específicas. ¿Cuál es la entidad encargada de dirigir y coordinar la función archivística a nivel nacional? Establece que la entidad encargada de dirigir y coordinar la función archivística a nivel nacional es el Archivo General de la Nación,
y que cada entidad establecerá un comité de archivo legalizado mediante el acto administrativo correspondiente, como un grupo asesor de alta dirección. Bueno, ahí sigo yo. ¿Para qué sirve la tabla de retención documental en su dependencia? Las tablas de retención documental TRD constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde a su estructura orgánico-funcional e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones. ¿Cómo se realizan los procedimientos de organización de los documentos en las oficinas? Pues unos que pusimos, tener en cuenta un archivador, clasificador, carpeta, codificar el sistema para archivar documentos, codificar los archivos por color. Una de las funciones de archivo central, bueno, es recoger, organizar, custodiar. Otra es conservar la documentación que le sea remitida por las unidades administrativas, elaborar los instrumentos para el tratamiento de la documentación en colaboración con las distintas unidades y secciones, gestionar las transferencias documentales de las unidades administrativas, aplicar la evaluación y la selección de la documentación de acuerdo con la normativa establecida por la alcaldía. Gestionar el préstamo de la documentación a los organismos productores y la consulta de la misma de acuerdo con las normas del acceso a los documentos. Proporcionar asesoramiento técnico a los archivos de gestión, impulsar actividades de formación de usuarios, facilitar el acceso y difusión del patrimonio documental de la alcaldía de Ibagué. Instructora, leo esta, se está como muy larga. A ver, recuerden que no es leer, es sustentar, ¿cierto? Es un trabajo que ustedes, si lo plasmaron allí, no entienden qué es lo que pegaron en las diapositivas, ¿cierto? Entonces, ustedes leen y pues aquí todos sabemos leer. La idea es sustentar a grandes rasgos lo que entendieron. A ver. Es que esta pregunta no la entendí muy bien. ¿Cuál pregunta? Por eso les La de los digo, hagan principios preguntas y básicos. ustedes se quedan callados. Ese es el problema. Por eso me toca retomar los temas nuevamente porque en exposiciones no tienen idea de ninguna pregunta, porque la exposición no es leer, es explicar. Y cuando les digo hagan preguntas, aquí estoy, aprovechenme, nadie dice nada. Todo se entiende. Bueno, ¿qué no entiendes? Amiga, avancemos. Bueno, los pasos a seguir en la organización de los archivos de gestión son planeación, que son las actividades administrativas que permiten la revisión y la valoración de la información. ¿Ven? Esa es una diapositiva. Sí, señora. ¿Y por qué tanta información hay pegada? Es decir, ustedes saben que en una presentación no debemos llenar, atiborrar la presentación con tanta letra. La presentación es un apoyo para explicar con detalle un tema, pero los detalles los tienes tú en tu cabeza y no están todos ahí pegados en la diapositiva. Bueno, siga. Producción. En este paso pues se realiza la evaluación de los documentos, la creación, el ingreso
y categorización. Gestión de trámite. A este se le da importancia al análisis del documento de manera integral, es decir, su incidencia en los procesos de la empresa, así como las funcionalidades que tiene en el exterior. En la organización son las operaciones técnicas de gestión documental, en el que por medio de una revisión a fondo del documento se establece su categoría, serie documental, valorización, tiempo de almacén. La transferencia, políticas de transferencia de los documentos en su fase de archivo, en este es donde se tienen en cuenta los formatos de migración, la estructura, la conservación y conversión. En la valoración es el procedimiento continuo en el que se determinan sus valores primarios y secundarios, en los cuales ayudan a establecer su relevancia al interior de la empresa y de este modo su conservación y disposición final. ¿De quién depende la responsabilidad de la conformación de los archivos de gestión? Pues nosotros encontramos esto, que el respectivo jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, la consulta, la conservación y custodia del archivo de gestión de su dependencia sin perjuicio de la responsabilidad señalada. ¿Cómo se define la documentación de apoyo informativo y de qué trata? Los documentos de apoyo informativo existen en todas las oficinas y podemos definirlos como el conjunto de documentos que han sido recogidos para servir de ayuda a la gestión administrativa. Se trata de, por lo menos, tarjetas de presentación o direcciones, los formatos en blancos que no sean de utilidad porque se modificaron, las hojas de vida de personal rechazado, cotizaciones rechazadas, bueno, etcétera. ¿La documentación de apoyo se transfiere al archivo central, sí o no? Pues yo pienso que no, que dice que nunca se han de transferir al archivo central y pueden ser eliminados en el archivo de gestión después de un año de ser almacenados. El expurgo documental consiste en evaluar la documentación archivada para determinar lo que ya es necesario y destruido. El expurgo de documentos del archivo empresarial es fundamental para liberar espacio y además cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, tanto de clientes como de trabajadores y proveedores. Estos son los criterios básicos para la organización de los documentos. Primero, la organización de los archivos de gestión debe basarse en la tabla de retención documental debidamente aprobada. Segundo, la apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries correspondientes a cada unidad administrativa. Tercero, la ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes. Los tipos de documentales se ordenarán de tal manera que pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma. Y cuarto, los tipos de documentales que integran las unidades documentales de las series y subseries estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control. Listo, instructora. Tiene el micrófono apagado, instructora. Sí, señora, muchas gracias. Gracias, compañera. Me voy entonces con mi presentación para explicar la temática desde la perspectiva del experto, en este caso el instructor. Entonces, compartir ahora, sí.
¿Me permite compartir, compañera? Gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla. Por favor, me indican si estoy proyectando. Sí, señora. Bueno, chicos, tomen nota porque la actividad 1 termina aquí hoy. Bueno, muchachos, todos sabemos que en toda entidad, pública o privada, sea del sector salud, sea el sector turístico o de cualquier sector económico, todas manejan ventanilla única o mezanine o servicio al cliente o oficina de administración documental, ¿cierto? U oficina de recepción. Entonces, el acuerdo 042 o el acuerdo 060 de la ley 594, repito que la ley 594 es la ley de leyes en política archivística en Colombia. Esta ley fue creada en el 2000, julio del 2000, ¿sí? Hemos cumplido o está cumpliendo 20 años. 20 años de promulgación, 20 años de existencia y la ley, esta ley ha sido una ley que sí ha sido efectiva, porque esta ley sanciona a través de, es decir, sanciona de dos formas. Uno, hay una sanción económica y dos, hay una sanción, digamos, de llamado de atención a los jefes o administradores, ¿sí? Por eso el empresario busca, necesita aprendices que conozcan la política archivística en Colombia. No importa si el aprendiz es de logística, de servicios farmacéuticos, de enfermería, de, en este caso, asistentes administrativos, ¿sí? De mesa y bar. Nosotros del área de gestión documental vamos, visitamos a todas las tituladas con el objetivo de que ustedes entiendan que esta competencia de una u otra forma así está incluida en su estructura medular o su columna vertebral tecnológica. Nosotros también, o el área de administración documental, es fundamental para todos los trabajadores. Entonces, ustedes de una u otra forma, en algún momento, van a estar, digamos, manipulando documentos. Y dentro de esa manipulación hay unas normativas, ¿cierto? Y esas normativas están claras, expuestas y explícitas en la ley 594. La ley 594 tiene dos hijos. Uno de los hijos es el acuerdo 042. El otro de los hijos es el acuerdo 060 del 31 de octubre del 2001. ¿Sí? Entonces, estos acuerdos fueron sacados desde la ley para que fuesen expuestos con más detalle, para que el interesado en conocer cómo se maneja la documentación de una empresa entienda que en estos dos acuerdos se habla con más claridad sobre lo que necesita la empresa para el manejo de la documentación. Entre ellos tenemos entonces la ventanilla única, ¿cierto? La ventanilla, ¿por qué se llama ventanilla única? Sí, ¿por qué esta palabra? Porque la idea es que los papeles, los documentos, los registros, todo lo que tenga que ver con formatos no se pierda, ¿cierto? Que haya un solo lugar de ingreso, ¿sí? Un solo lugar, que si la empresa, la institución tiene 10 áreas, ¿cierto? Tiene 10 áreas, pues la idea es que el cliente no vaya a cada área a dejar la documentación. No, que haya un solo lugar de acceso para la entrega de la documentación y luego dentro de la empresa hacen la distribución, ¿sí? El trabajador de la empresa hace la distribución a cada una de las áreas, ¿sí? Para comprobar y confirmar que el documento le llega a esa área y que debe dar respuesta. Y ojalá una respuesta pronta o una respuesta acorde al Código de Comercio.
Recuerde que de acuerdo a la información que contenga, asimismo es la agilidad en la respuesta. Por eso se llama ventanilla única, ¿cierto? ¿Qué se trabaja en esa ventanilla? La recepción, radicación, distribución de toda la correspondencia que llega para la entidad. ¿Listo? Eso significa que se ordenó la casa. ¿Sí? La casa, la institución tiene un solo lugar para que las personas radiquen la información y haya un control del flujo documental que llega y sale de la institución. Bueno, importante reconocer que para el manejo de la organización básica, aquí estamos hablando de cosas muy básicas, porque ustedes no son, digamos, los especialistas en esta área, ustedes son especialistas de otro compendio especial del área de salud, ¿cierto? En esa distribución de medicamento, bueno, en esos temas relacionados con el servicio al usuario, ¿sí? Nosotros aquí le estamos ofreciendo a usted, aprendiz, un conocimiento básico para la organización de sus áreas, de sus oficinas, ¿sí? Del lugar donde usted vaya a trabajar. Y teniendo en cuenta que la normativa habla de unos instrumentos, ¿sí? Que esos instrumentos son fundamentales como requisito para poder organizar técnicamente esos principios básicos de la normativa. Por eso esta competencia dice las normas técnicas según la legislación vigente, ¿cierto? Entonces siempre cuando se habla de generar información, de tener control con los registros, se deben hacer bajo unas normas técnicas y bajo una legislación vigente. ¿Cuáles son esas normas técnicas? Son las reglas, aprendices. Las reglas, esas reglas que son marco jurídico y normativo, ¿cierto? El marco jurídico es todo lo que ofrece digamos, el Estado, ¿sí? Todo lo que el Estado ha digamos, aceptado, ha aprobado y que está listo para ser promulgado, ¿cierto? El Congreso se reúne, aprueba y es ahí donde lo publica. A eso se llama normativo. Significa que todos los trabajadores debemos conocer esa normativa y hacerla viable y aplicarla, leerla, o sea, se comunica, se lee y se cumple. A eso le llamamos marco jurídico y normativo. Hay unas reglas, una de las primeras reglas que no podemos pasar por alto es la Constitución política. ¿Listo? La Constitución política como ley de leyes tiene en uno de sus títulos que habla de derechos, garantías de los deberes, ¿cierto? Y dentro de ese título 2 habla de la correspondencia. Dice que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, ¿cierto? La mayoría de documentos que ustedes van a manipular son documentos privados, ¿cierto? Que únicamente el médico, el personal paramédico y ustedes son los que conocen de esa información, ¿cierto? Que a ustedes les llega un despacho de medicina, ¿cierto? Y esa medicina, pues, de acuerdo a la medicina, más o menos se sabe qué tiene el paciente, ¿cierto? O en qué lo está afectando. Entonces, a eso le llamamos información privada y no se puede violar o manifestar esa información. Y eso está consagrado en la Constitución política. Eso significa que es un derecho fundamental. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, ¿cierto? Y lo que establezca la ley,
¿cierto? Que ese paciente no puede hablar, que ese paciente entró en una crisis en donde quedó en un estado vegetativo. Entonces es ahí donde se busca digamos, la interacción de los familiares de primera consanguinidad. ¿Listo? Ya sabemos que si es mayor de edad, entonces si es casado, esposa, hijos, ¿cierto? O si es soltero, padres, hermanos, nada más. ¿Listo? Porque estamos hablando de primera consanguinidad. Entonces de eso habla la Constitución política y lo que establezca la ley, ¿no? Porque si los padres ya no viven, los hermanos tampoco, pues tendrá que seguir en la línea del árbol genealógico. Bueno, entonces de eso es importante reconocer las reglas. Otro punto esencial de la Constitución política está en el artículo 20. Dice que en el artículo 20 se habla de garantías a todas las personas de libertad, la libertad de expresar y difundir pensamiento, opiniones, informar y recibir con veracidad la información y de manera imparcial. Entonces ahí estamos también acogiéndonos al artículo 23 de la Constitución Política, que dice que toda persona tiene derecho a presentar petición respetuosa a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta respuesta o resolución o trámite de esa respuesta. Entonces, a eso se refiere también en el tema de la Constitución política. Bueno, algo muy importante también que ustedes ya saben, pero vale la pena volver a explicar, y es que hoy en día todo es peticionario. ¿Listo? No, el cliente, el usuario, no necesita escribir el título derecho de petición. Hoy en día, la atención que le estamos dando al cliente, al peticionario, se considera una petición, por tanto, debe ser tenida en cuenta y debe ser resuelta. Bueno, hay otro punto de la Constitución política que habla en el artículo 74, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que la ley establezca, ¿cierto? Entonces hay muchos documentos públicos que deben estar al alcance de las personas, pero muchos documentos también están salvaguardados y no pueden ser mostrados, entregados a quien lo necesite, al peticionario, porque están retenidos por la información que contienen. A eso se refiere en este momento, salvo los casos que establezca la ley, ¿cierto? Así sean documentos públicos, hay muchos documentos que están restringidos, ¿sí? Por la información que manejan, por la seguridad del país, por la seguridad del usuario, por la seguridad de la economía y por la seguridad de la misma institución. También debemos traer a colación la ley 190 de 1995, que habla en lo siguiente: la utilización indebida de la información por parte del trabajador, del servidor o el particular de cualquier entidad pública o privada que haga uso indebido de la información con el fin de obtener o recurrir a alguna falta o adquirir provecho, también es castigada por la ley, ¿cierto? Entonces, cuando habla de privado, significa que, por ejemplo, fui a una entidad pública, pedí unos documentos, no me los pueden negar porque la empresa es pública y los documentos públicos es de todos. Entonces la empresa me los facilitó, obviamente copia, no me van a entregar los originales nunca, me entregó las copias y yo utilicé esas copias para beneficio propio,
¿cierto? Es incurrir en error, porque como el documento es público, solamente me beneficié yo. Entonces, hice uso mal o indebido de esa información. Eso es lo que quiere decir aquí en esta ley 190. A ver, este tema de la ley 190 habla del Código Contencioso Administrativo, es decir, el proceder y el actuar del trabajador frente al manejo de la información. Otro aspecto de la ley 190 del Código Contencioso Administrativo habla o trae a colación el artículo 79, que dice, tal cual dice, será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde, niegue y retenga inmotivadamente el acceso a la información a la ciudadanía, ¿sí? Es causal de mala conducta y esa mala conducta es calificada de una manera, digamos, monetaria o en su defecto una sanción. Por lo general se catalogan o se tipifican como leves, graves y gravísimas. Cuando son leves, únicamente lo que pasa ahí es que al trabajador se le suspende por 1, 2 o máximo 3 meses, ¿cierto? Y debe pagar una sanción desde, digamos, 1, 2 o 3 salarios mínimos legales vigentes, pero en este caso no pierde el puesto de trabajo. Pasado el tiempo, puede volver. Y esa suspensión no es remunerada. ¿Listo? El que le tiene que entregar la plata a la empresa o al Estado es el trabajador, porque hay una sanción económica. Si estamos hablando de una sanción grave, porque es leve, grave y gravísima, ya es superior a 3, 8 meses de retiro de su cargo sin perder su puesto de trabajo, y hay una sanción económica mucho más grande de acuerdo a los salarios mínimos legales vigentes, y como es grave, muchas veces tienen detención de libertad, y como no es peligroso para la sociedad, puede pasar esa sanción dentro de su casa, ¿sí? Es extramuro. Pero si ya es gravísima, la sanción es gravísima, la conducta, la mala conducta de ese funcionario es gravísima y así fue tipificada por los, digamos, el área jurídica o digamos, el abogado de la empresa, ¿sí? Que le metió la denuncia o la entidad metió la denuncia en su contra. Si es gravísima, hay retiro total del trabajo. Debe pagar entre 10, 15 salarios mínimos legales vigentes. Aparte de eso, no puede trabajar por un tiempo de 5 años con puestos públicos, y aparte de eso, si es gravísima, puede ser que ese tiempo lo pase intramuro, es decir, en una cárcel. ¿Listo? Entonces, mire cómo el Código Contencioso Administrativo, que es prácticamente la ley 199, habla de la importancia de que ese trabajador tenga unas conductas adecuadas. Y entonces aquí dice, y de los medios de comunicación, los documentos que posee en la dependencia a su cargo. Mire,
a su cargo, principio de procedencia a su cargo, y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. ¿Listo? Entonces, todo es normalizado y normatizado a través de las leyes. ¿Preguntas hasta ahora? Porque voy largo en explicación. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señora. Sí, señora. Ok, ¿preguntas? ¿Avanzo o así está bien? Instructora, una pregunta. Sí, dale. Esto de las sanciones. Juan Javier, más durito, no lo escucho, qué pena. Esto de las sanciones. Sí. No tiene tiempos estándar, o sea, tiene que ver a medida de lo que haya hecho. O Sí. sea, eso no es estandarizado. No, eso se tipifica de acuerdo a la situación que haya sucedido. Por eso se dice que hay 3 niveles: leve, grave y gravísima. El nivel leve, como te expliqué, hay ciertas, digamos, ítems que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Que el trabajador debe pagar en tiempo, en retiro de su cargo por X tiempo, y que no le pagan esos meses. Y hay que revisar cuál fue la situación que cometió el trabajador. Por eso le digo, los abogados o el área jurídica de toda empresa ya tiene eso claro en sus manuales de procedimientos. Ellos tienen eso ya establecido, ¿cierto? Que, por ejemplo, y debe estar establecido en la ley, no es que ellos se lo inventen, porque debe ser de acuerdo a la ley 190 y a los artículos que les estoy proyectando, ¿cierto? No se puede negar información que no esté salvaguardada por la misma ley. No se le puede negar información a un cliente porque eso motiva una mala conducta. El cliente se va a quejar, el cliente va a escribir, el cliente, por eso hay oficinas hoy en día de PQR, ¿cierto? Todavía las hay. Y hay muchos medios por el cual el cliente se pueda quejar. Toda empresa tiene página web, toda empresa tiene atención al usuario vía internet, ¿cierto? Entonces, todas estas sanciones que son graves, pero son leves, graves y gravísimas, ya están organizadas y están tipificadas en la Constitución Política, en el Código Contencioso Administrativo, y estas ya fueron copiadas y analizadas por las empresas y ellas las tienen allí para cuando sucede alguna situación, pues las aplican. Por eso toda empresa tiene oficina jurídica, todas. Si toda empresa tiene un abogado que va 1 o 2 veces por semana y les pagan por honorario, porque esa persona tiene que recibir toda esa documentación que llega de quejas, reclamos y felicitaciones y analizarlas, ¿cierto? Para no solamente velar por el buen servicio que prestamos nosotros los trabajadores, sino también velar por, digamos, el beneficio, digamos, el crecimiento de la empresa. Y usted sabe que toda empresa quiere crecer más, quiere vender más, ¿cierto? Entonces, todo esto y ellos trabajan de la mano con talento humano, con el área de talento humano para mejorar esas condiciones de servicio, porque empresa que no cambia, la cambia el cambio o desaparece. Jamás desaparece la empresa, desaparecemos nosotros, que somos quienes no nos ajustamos a los cambios. Listo, ¿quién más? Y recuerden, muchachos, que todo tiene que ver con el manejo de la información, ¿cierto? Por eso, nosotros en el SENA, el SENA o todas las entidades de capacitación, llámese universidad, instituciones, deben colocar un especialista en el manejo de cada temática, de cada competencia, porque cada uno tiene la experticia
y tiene todo el conglomerado de experiencia para poder explicar a nuestros aprendices el cuidado que deben tener con el manejo de X producto. En este caso, conmigo, aprendices, el producto es el manejo de la información, el manejo de los registros, el manejo de los formatos, el manejo de los documentos, el manejo de los archivos que están consagrados en la ley. Listo. ¿No hay más preguntas? ¿Continuamos? Listo, doctora, otra pregunta. Dale. En la información de la base de datos, que es una información que tiene ciertas empresas en cuanto a teléfono, dirección, Sí, ¿eso sí. también aplica? Bueno, recuerden que hoy en día ya salió una ley que dice que cuando usted entrega sus datos personales está de acuerdo. Entonces, lamentablemente, en toda plataforma o en todo formato que el cliente diligencie, ya prácticamente está probado de que el cliente está de acuerdo con la entrega de esa información. Entonces, el uso de esas plataformas ya están autorizadas por el mismo cliente y ya nosotros dimos luz verde para que hagan lo que quieran con ellas y lamentablemente por eso hoy por hoy nos llega tanta información que uno dice, venga, ¿y esto de qué es? Esto yo nunca, esa empresa yo la conozco, ¿cierto? Porque ya comparten información y hay esa articulación con el manejo de los datos. Aunque los datos sean personales, ningún formato, ninguna plataforma nos deja continuar con el procedimiento que necesitamos si no damos clic a aceptar, ¿cierto? Entonces, ahí la situación. Sí, señor. Instructora, o sea, ahí es donde entramos con el derecho de habeas data, ¿cierto? Sí, ahí es como Para la entramos, sí, protección de datos de datos personales. personales, pero imagínate, pero a pesar de eso, lo hemos dado todos y hemos dado aceptar que estamos de acuerdo con el manejo de esa información. Obviamente que de buena fe la ley dice que no deben ser, digamos, mal utilizadas, pero como a nivel nacional e internacional, las empresas ya comparten información en línea y toda esa información también tiene que ver con todos los datos que nosotros hemos dado a todas las entidades públicas. Por eso hoy en día es fácil encontrar una persona, porque una persona, como sea, tiene que abrir una cuenta de ahorros. ¿Sí? Ustedes los aprendices, como sea. No, doctor, mire, sí, yo acepto el contrato, pero entonces la platica me la dan en efectivo. Yo la reclamo aquí en un sobre, jamás, ¿cierto? Todo debe ser abriendo plataformas, abriendo servicios. Todos los que entramos a la vida laboral tenemos que entregar nuestros datos, ¿sí? Que entregar los datos en el área de la salud, entregar datos para pensión, entregar datos para cajas de compensación, entregar datos para el mismo contrato de trabajo, entregar datos para abrir una cuenta de ahorros, todo, ¿cierto? Todo, entonces ya es fácil buscar una persona en internet y si tenemos el número de cédula mejor, más rápido la localizamos, ¿cierto? Entonces, o en el Facebook, hoy en día usted necesita saber de alguien quién es, busque, ¿sí? Por ejemplo, quienes arriendan casas de forma particular, que no utilizan una inmobiliaria, la única forma de poder medio salvaguardarse de quién va a tomar su casa en arriendo es buscando en plataformas, ¿cierto? Usted le pide la fotocopia de cédula a esa persona y le dice, bueno, vamos a analizar sus datos. Y mentira es que usted lo que está haciendo es buscar quién es esta persona para ver si le puedo entregar mi casita, que es mi único bien, en arriendo, ¿cierto? Eso a veces que sí, inclusive puedo buscar que si tiene, digamos, si es buscado por la ley, puedo mirar si tiene alguna sanción, puedo mirar inclusive con el documento de identidad, puedo buscar si tiene, digamos, alguna sanción en el código de policía, ¿cierto? No es que tiene una cantidad de llamados de atención porque hace mucha bulla en donde vivía, ¿cierto? Que no recoge el excremento del perro, que es mal vecino. Todo eso ya lo podemos encontrar. Entonces, mire hoy en día el tema de los datos. Muy bien, avancemos. Bueno, muchachos, entonces tenemos la ley 200 del 28 de julio del 95, que aquí ya habla del Código Único
Código Único Disciplinario. ¿Listo? ¿Listo? En el artículo 40 señala los deberes del servidor público. Todos tenemos deberes, pero a la vez derechos, pero más son los deberes como trabajador, ¿cierto? Entonces, en el numeral 5 habla de custodia. Custodia. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado, principio de procedencia, bajo su cuidado, o la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción y el ocultamiento de esa documentación. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya hay una sanción disciplinaria, aquí lo dice, porque estamos hablando de la ley 200, ¿cierto? Que está de la mano con la ley de contratación, que es la ley 80, ¿sí? Habla de que pues el manejo de la información y la documentación es de mucho cuidado. También dentro de la misma ley 200, el numeral 24, dice que responder por la conservación de la documentación, ¿sí? No solamente los útiles, los equipos, los muebles, los bienes de la empresa, sino también la documentación, ¿cierto? No solamente entregar en buen estado el escritorio, el computador, la impresora, sino también los documentos, ¿cierto? Entonces, la conservación de los documentos. Yo no puedo estar comiendo, tomando líquidos y alimentos cuando estoy trabajando con documentación. Puedo derramar líquidos, digamos, migajas de alimentos en los expedientes, en las carpetas, en los legajos, en el mismo escritorio. Y eso es difícil al ojo humano y empieza a generar hongos, a generar bacterias que hace que pues se venga el proceso de deterioro y mala conservación de los documentos. Entonces, toda empresa tiene área de cafetería, toda empresa, institución tiene la oportunidad de que le den a usted 10, 15 minutos para ir al baño y de descanso. Esos son los momentos para usted poder también consumir el alimento, ¿cierto? Yo sé, la ley sabe que no somos almas gloriosas y que no vamos a tomar ni un poquito de agua en todo el día, tampoco, ¿cierto? Pero la ley lo que quiere decir en este caso, mire, la ley lo dice, es que para eso hay ciertas franjas de descanso para ir al baño, lavarse las manos, estirarse, hacer pausas activas y consumir el alimento. Lamentablemente hay muchos trabajadores que toman líquidos encima de los documentos. Y recuerden que nosotros no somos prioridad en una empresa. Nosotros no somos, digamos, lo más importante para una institución. Nosotros somos momentáneos, ¿sí? Lo que prevalece y se conserva por toda la vida es la información. Entonces, de eso se trata con el Código Único Disciplinario. Vamos a hacer la explicación general de la Ley 594 del 2000 y hablamos en el artículo 21 de la obligatoriedad de la aplicación de las TRD, las tablas de retención documental. Estas tablas deben ser elaboradas, aplicadas y adoptadas por las entidades públicas y privadas y aquellas que cumplen funciones públicas. Ustedes ya saben más o menos que este es el formato de una tabla de retención. En este caso tiene el logo de una empresa, ¿cierto? La tabla debe ser la misma. No se le puede cambiar esta columna para este lado, no. La tabla de tener en los mismos columnas en la misma posición, lo único que cambia es que usted le colocó el logo
y el cumplimiento del diligenciamiento de este formato, de este registro, pues deben ser acorde a la empresa, a la institución. ¿Listo? Este formato no lo hacen ustedes, aprendices, no se preocupen por eso. Este formato es diligenciado por el área de gestión documental y el área de calidad. Ustedes no, a ustedes les llega esto hecho, totalmente hecho, ¿cierto? Solamente lo que les va a llegar a ustedes es la documentación y los registros que ustedes manejan. Los registros, las actas y los informes que ustedes deben entregar o diligenciar o proyectar. ¿Listo? Esto lo dice el acuerdo 027. La tabla de retención, como ustedes saben, es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales de un área, una dependencia que retiene sus documentos a manera de consulta. Sí, yo lo dije diferente a lo que dice el acuerdo, pero es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es una tabla de retención documental. Es un instrumento que le sirve a usted para organizar la documentación que está a su cargo, que usted tiene el principio de procedencia. Recuerde que el principio de procedencia es lo que usted hace de acuerdo a sus funciones. Hablemos de documento, ¿cierto? Le llamamos documento, evidencia, anexo, pieza documental a esa información que llega a nuestras oficinas o que nosotros mismos elaboramos a manera de registro para dejar evidencia de nuestras funciones diarias, ¿cierto? Pero hablemos de documento desde la perspectiva normativa. Hablemos de documento de acuerdo al Código General de Procesos, ¿sí? Al artículo 243, el Código Contencioso Administrativo. Jurídicamente dice que documento es o se relaciona con todo lo que esté escrito, impreso, dibujado, planos, diligenciado, cuadros, escrito en mensajes de datos, imagen, fotografía, grabado, sea en disco, en imagen o en voz. Todo lo que esté tomado como imagen diagnóstica, radiografías, todo lo que tenga que ver con huellas, en este caso talones para los niños, los bebés, contraseñas, en este caso nuestra huella dactilar o biométrica, todo lo que tenga que ver con sellos, etiquetas, digamos, esculturas, láminas y todo lo que sea monumento, patrimonio de una nación, ¿cierto? Una lápida es información, una placa de un vehículo, una moto, es un documento de información. ¿Sí? Una placa de dirección, calle, diagonal de una casa es información, ¿sí? Nuestro mismo ADN, nuestra sangre es información. Entonces, documento es considerado esa pieza fundamental que tiene las características extrínsecas e intrínsecas del manejo de la información de algo. ¿Listo? ¿Quedó claro el tema de documento? Sí, muchachos. Sí, señora. Bueno, preguntas. Ninguna. Avancemos. Bueno, muchachos, entonces hablemos de serie. Serie documental. La serie documental es el conjunto de unidades de estructura y contenido homogéneo. Hablemoslo en término castellano.
La serie documental es el nombre que se le ha asignado a una función, a un procedimiento, ¿cierto? Antes le llamábamos documentos, hoy en día le llamamos series, porque el mundo ha cambiado, las competencias han avanzado. Yo ya no puedo decir, bueno, no se debe decir, páseme el documento actas, debo decir, regáleme la serie actas, ¿cierto? Porque todo hoy en día está codificado, está seriado. Los documentos hoy en día se elaboran con serie, con código, eh, digamos, digital, ¿cierto? En donde sencillamente le tomamos la foto a ese código y ya nos bota la información de esa persona o de esos rasgos de comunicación de alguien o de algo. De eso es la serie. La subserie es la razón de ser de esa serie, de ese documento. El documento tiene información que completa lo que se hace. Por ejemplo, serie actas, subserie actas de qué. ¿De qué? ¿No? Que la actas de consejo académico, actas de reunión de personal, actas o informes de supervisión de mercancía, ¿cierto? Actas o informes de inventario de medicamentos, ¿cierto? Acta, informe es la serie. ¿Y la subserie de qué? ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere con la subserie. Aquí está el ejemplo. Le llamamos agrupación documental. Serie, actas. Subserie, ¿de qué? Porque hay muchas clases de actas, hay muchas clases de informes, hay muchas clases de contratos, hay muchas clases de convenios, hay muchas clases de memorandos, hay muchas clases de circulares y aquí seguiré hablando de muchas y muchas y muchas porque son documentos que necesitan ser identificados más fácilmente y eso lo hacemos con las series y las subseries. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, avanzamos. El tipo documental. El tipo documental es la unidad simple que la clasificamos y la encontramos con una categoría más sencilla, ¿sí? El tipo documental es el documento físico. La serie es el nombre, la subserie es de qué o el apellido, por decirlo así. Y el tipo documental es el documento físico que usted toca, palpa, manipula. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Sigo? Instructora, qué pena, ¿me podría repetir lo último que dijo? Bueno, Sobre ok. La serie documental es el nombre. La subserie es de qué, o sea, el apellido. ¿Sí? Toda persona tiene un nombre y un apellido que lo identifica, pero ese nombre y ese apellido están articulados con un número que es único e irrepetible, que es su tarjeta de identidad número o su cédula número, o la empresa es el NIT. Nosotros, bueno, en la documentación, la serie es el nombre, o sea, esto, acta, contrato, proyecto, este es el nombre. Y el apellido que completa la información es junta directiva, comisión de personal, comité de archivo, arrendamiento, consultoría, compra-venta, prestación de servicios, entre muchos que ustedes van a conocer de acuerdo a las funciones que realicen en su empresa. Y obviamente todos relacionados con el área de la salud. ¿Listo? Esto es para explicar un poco la agrupación documental, serie, subserie y el tipo documental es de qué, es decir, el documento físico como tal, el documento que usted manipula,
el documento ya que usted mueve de un lugar a otro. Es decir, repito, que en el tipo documental está contenida la serie y la subserie. ¿Listo? El tipo documental contiene estos dos elementos que son esenciales para identificar de qué se trata. ¿De qué se trata qué? El expediente. Porque el expediente habla de un asunto. El expediente habla de una referencia, de un auto, si es el caso de en un juzgado, ¿cierto? En una, digamos, en un palacio de justicia. Ellos hablan de autos, ¿sí? Nosotros hablamos de asuntos y hablamos de referencias. ¿Mm? Listo. Eso es un expediente. Un expediente tiene tipos documentales que completan el procedimiento. ¿Para qué? Para cumplir con las normas legales y para evitar ¿qué? Sanciones. ¿Sí? ¿Cómo se evitan las sanciones? Aplicando la tabla de retención documental para hacer la organización correcta de la documentación y hacer las transferencias primarias. ¿Sí? Por ende, es importante conocer los asuntos, los temas, el motivo, el argumento, la materia en cuestión y el negocio que se está trabajando en esa unidad documental que es el mismo expediente. ¿Listo? Son palabras que es un juego de palabras ahí que a veces enredan al mismo trabajador, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan preguntas para poder explicarlo de una manera muy sencilla y no tan técnico, porque nosotros los instructores, por manejar tanto tiempo esto, pues lo manejamos al dedillo, pero necesitamos que nuestros aprendices se vayan con el conocimiento claro. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que se maneje el expediente, la carpeta, la AZ o lo que le pongan a usted en la empresa, el legajo, la carpeta de yute, que es la café, lo que tengan en la empresa y le den, porque uno no va tampoco a exigir, ¿cierto? Uno va a una empresa a trabajar, a adecuarse. Entonces, si la empresa no quiere cambiar su forma arcaica de manejar los archivos y todavía anda con AZs, cuando las AZs desaparecieron en 1995, se abolieron las AZs, pero hay empresas que todavía las piden, las compran, pues se siguen fabricando, ¿cierto? Entonces, lo que tiene salida se vende y se fabrica. Si las empresas no las pidieran, no las compraran, ese elemento ya se hubiera eliminado y ya no existiría. Pero como las siguen comprando, pues las seguirán vendiendo. Entonces, la cuestión es que el expediente debe tener lo siguiente: no debe existir carpetas de correspondencia recibida y enviada o similares aparte. O sea, yo no puedo abrir una carpeta que sea recibida, otra carpeta que sea despachada y otra carpeta que diga varios o misceláneos, porque no tengo ni idea qué es eso. Entonces yo lo meto acá como para que si me preguntan busco acá. No, la ley dice que todo debe ir en un mismo expediente. Esto ya no se debe utilizar, ya pasó de moda, ya la ley lo prohíbe y sanciona, ¿cierto? Yo no puedo, y por eso el empresario necesita que el trabajador se capacite, porque si es una persona que nunca se ha capacitado y llegó recomendada, entonces él no sabe de archivo, pues va a abrir una recibida, una despachada y una miscelánea, o varios, porque pues es lo que hace la gente, ¿cierto? La ley dice que no, todo es en una sola carpeta, ¿sí? Las solicitudes y las respuestas van a una sola carpeta para conformar el expediente, ¿cierto? Para conformar el expediente, que el expediente es el conjunto de documentos relativos a un solo asunto,
¿cierto? Y esa unidad archivística constituye el manejo de las funciones, ¿cierto? Para evitar ¿qué? Sanciones. ¿Cómo se evitan las sanciones? Pues no haciendo esto, no armando carpetas que yo no tengo ni idea qué es y luego cuando me vaya a esa empresa, pues el que llega se vuelve más loco de lo que va a crear, porque si sabe de archivos, sabe del manejo de documentos, sabe de cómo se organizan los registros según las normativas, pues va a entender que el que estuvo ahí estaba out, hizo las cosas mal, ¿cierto? Y debe empezar de nuevo a armar esa persona los expedientes. ¿Listo? ¿Preguntas? Un momentico que voy a recargar el computador porque me está pidiendo carga. Vayan creando preguntas mientras yo voy buscando el cablecito un momento. Me interesa que generen preguntas. Yo aquí solita me siento como que ustedes no están. Hagan preguntas. Un momento.
Bueno, chicos, les di bastante tiempo para que pensaran su pregunta. Escuchamos. Instructora, yo tengo una. Dale. En esa carpeta o expediente, como llegan oficios varios de diferentes empresas o laboratorios, en el caso de nosotros, se puede subdividir, o sea, se pueden llamar por empresas A, B, C en el mismo expediente. O... Ya voy para allá, sí, ya voy para allá. Listo. Aquí, esta es la pregunta y la respuesta que nos hace Juan Javier. Dice, por ningún motivo puede denominar series como oficios enviados, oficios recibidos, Gobernación del Tolima, Presidencia de la República, Contraloría, Ministerio de Salud, memorandos, notas internas, recibidos de caja, no. Usted va a colocar el nombre que aparece en la tabla de retención documental. Nosotros los trabajadores no llegamos a una empresa a inventar nombres o a rotular, a marcar expedientes con lo que creemos que es o con el asunto del oficio. No, nosotros marcamos el expediente de acuerdo a lo que diga la tabla de retención documental. La tabla de retención documental nos indica el nombre del expediente, mírelo. Aquí está, serie, subserie y tipo documental. ¿Será que esto lo puedo ampliar? No. Bueno, venga a ver. Fin de la presentación, descartar. Permítame, yo me paro aquí a ver si lo puedo ampliar. ¿Listo? Aquí. Listo. Para que lo puedan ver mejor. Dice, la tabla de retención trae el nombre de, trae, un momentito, el nombre del jefe general, el nombre de mi oficina y trae quién produce los documentos, que es mi misma oficina. Trae un código que es el serial y trae el nombre de la serie, la subserie y el tipo documental, o sea, actas. Pero, ¿actas de qué? Actas de comité directivo. ¿Ve? ¿Qué debe ir dentro de esa carpeta o ese expediente? El acta, las memorias y las ayudas que tenga ese documento. Es decir, meto en la carpeta, organizo la carpeta, lo que diga la tabla de retención documental. No voy a meter ningún otro tipo de documental u oficio o documento o registro si no está aquí explicado en la tabla de retención documental. Mejor dicho, ya nos hicieron el trabajo, entregándonos la tabla de retención. Para todos los trabajadores es más fácil armar las carpetas, porque la tabla de retención es la radiografía de la organización de los documentos de una entidad. ¿Listo? Si la empresa tiene 10 áreas, 15 áreas, 20 áreas, son 20, 15, 10 tablas de retención diferentes, porque mi área es diferente al área de mi compañera que trabaja en talento humano, ¿cierto? Yo trabajo en suministros, por decir algo, ¿cierto? Yo trabajo en servicio al cliente, yo trabajo en contabilidad, yo trabajo en logística o en facturación. Es muy diferente a otra área. ¿Listo? No, yo no te voy a pasar eso. Bueno. Nena, cierra el micrófono. ¿Qué pasó? Bueno, continuamos. Esa es la respuesta que le damos. Sandra, ¿cierras micrófono, por favor? Gracias. Bueno, chicos, muy buena pregunta de Juan Javier. Sí. Señora.
Bueno, según lo que usted nos explica, pues lo que yo entiendo es que cada empresa tiene sus formatos y tiene su forma de llenarlo, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer al momento en que ingresa a una empresa es no ponerse a inventar, sino seguir los reglamentos Total. y lo que le dicen a uno ahí, ¿cierto? Total, absolutamente cierto. Recuerda que nosotros llegamos es a ajustarnos a los procedimientos, no a hacer cambios, ¿cierto? Porque hay personas que se ocupan de los cambios, que son los supervisores y los coordinadores y las personas que trabajan en el área misional, ¿cierto? Que ellos son un grupo interdisciplinario de funcionarios de alta gerencia que son los encargados de reunirse para poder debatir esos temas que tienen que ver con la organización, con el diligenciamiento, con los procedimientos, con todo eso, y eso ya está establecido en los manuales de procesos y procedimientos de la entidad. Cada funcionario, cada trabajador, cuando lo contratan, tiene ya su manual detallado, como si fuera una receta de cocina, de cómo hacer el pastel, de cómo hacer el procedimiento o cómo hacer su función. Por eso a nosotros nos hacen inducción, por eso a todos los trabajadores les hacen inducción, les explican, les dicen cuáles son las plataformas, cómo se manejan las plataformas, en qué tiempo se deben dar o se deben alimentar estas plataformas, cómo se deben llenar los formatos, cómo se deben llenar los procesos, ¿cierto? Y que no podemos inventar otros formatos sabiendo que ya hay formatos establecidos. Muy bien, listo, sigamos. Bueno, esta es la respuesta que técnicamente se le explica a Juan Javier. Bueno, vámonos avanzando. Dice que cuando voy a organizar documentos no debo tener en cuenta material que no sea propio de mis expedientes, como por ejemplo libros, revistas. Un momentico acá. Como por ejemplo, plumita. No, plumita no me gustó. Pluma láser, wow. Por ejemplo, libros, revistas, periódicos, tarjetas de invitación, plegables, circulares informativas, documentos de apoyo de normas externas, ¿cierto? Cuando ya hemos dicho que los documentos de apoyo, según el acuerdo 027, dice que en sus términos de glosario, documento de apoyo es generado por la misma oficina o por otras oficinas o instituciones que no hacen parte de la serie, que no tienen el principio de procedencia y que pues por tanto se utilizan a manera de información y que no tienen nada que ver con sus funciones. Tales documentos pueden ser de carácter general, por ejemplo, normas administrativas, normas internas institucionales, políticas públicas, jurisprudencia, manuales instructivos y memorias y material lúdico. ¿Por qué esto no? Pero instructora, es que estamos hablando de una ley, no porque la ley la encuentro en internet. La ley está, digamos, nos informamos de ese documento en la página de la entidad, ¿sí? Entonces, ¿yo para qué voy a guardar algo que se imprimió y que me llegó físicamente? Eso yo, primero, no lo hice. Segundo, es una normativa que sí es para aplicarla, pero que no la debo guardar porque, primero, congestiono los archivos, más papeles y más basura para un lugar que necesita espacio suficiente porque todos los días se generan documentos importantes, ¿sí? Entonces, ese documento lo puedo eliminar porque lo encuentro fácilmente en línea. Y la mayoría de documentación hoy en día está en línea. Hasta nuestras historias clínicas, nuestras historias, todo eso está en línea hoy en día. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, tomar la tabla de retención y empezar a clasificar. Clasificamos de acuerdo a lo que pues tengamos como función. Si vamos a clasificar, por ejemplo, manejo actas, entonces en esa carpeta voy a meter únicamente, solamente las actas de comité.
¿cierto? Pero si manejo muy poquitas actas en el año hago solamente 4 actas, pues ¿para qué voy a armar una carpetica con 4 papeles? Entonces, puedo colocar aquí, digamos, puedo separar el expediente con actas de 1 o 2 años, por ejemplo, actas 2020 y ahora estamos en actas 2021, ¿cierto? Porque solamente hago 4 documentos, entonces serían 8. Entonces, eso es lo que se puede hacer allí como para no mal utilizar la carpeta o el material. La idea entonces es clasificar, ¿cierto? Y si vamos a clasificar, pues en toda esa cantidad de documentos que manejamos, pues vamos a empezar a clasificar por historias clínicas o historias odontológicas, resultados diagnósticos o de radiología, o en su defecto la historia clínica general, ¿cierto? Entonces empiezo a todos esos documentos que están, digamos, sin clasificar, pues les voy dando ubicación en cada uno de los expedientes. Lo importante es que si todos esos documentos traen material metálico, como ganchos de cocedora, ganchos digamos, de ganchos clip que son metálicos, pues la idea es retirarlos, porque eso con el tiempo genera oxidación y el documento se empieza a deteriorar, ¿sí? Entonces, cuando yo haga esa limpieza de retiro de material metálico o un material diferente al formato papel, pues empiezo a conformar el expediente. El expediente se ordena y se conforma mínimo 200 folios. Eso dice el acuerdo 042. Recuerden que el gancho cambió de posición, el gancho tiene las patas hacia arriba, o sea que el documento más antiguo es el primero y el documento más nuevo es atrás. Entonces, cada vez que vaya a agregar documentos a esta carpeta, pues debo quitar todo y, digamos, debo retirar la parte final del gancho y sigo archivando o acumulando esos documentos en la parte de atrás, que son los documentos más recientes. Pero cuando yo abro la carpeta, aquí, cuando yo abro la carpeta, me voy a encontrar con el documento más antiguo arriba. ¿Listo? Porque el documento, la carpeta y el gancho cambiaron de posición. ¿Con cuál objetivo? Para conservar el principio cronológico, ¿sí? De ubicación, principio de orden original, de orden original. ¿Listo? Entonces, este es el gancho plástico que se está utilizando. Este es el tipo de carpeta que se está utilizando. Es una carpeta blanca, es una carpeta neutra, es una carpeta de propalcote, es una carpeta de una cartulina con un barniz desasificado, ¿cierto? Que le llamamos carpeta. La más baratica y sencilla es la de propalcote, ¿cierto? Que es la que las empresas están comprando porque es lo más barato en el mercado. Pero si se compra una carpeta fina, pues es una carpeta 4 aletas, que es esta. La carpeta 4 aletas no necesita perforación, no necesita gancho. Entonces todo se guarda en esa carpeta como si fuera un sobre. ¿Listo? Para poderlo ubicar en un expediente. Importante decirles que si van a perforar, a utilizar gancho, debe ser justificado, alineado y perforado en tamaño oficio. ¿Listo? Entonces usted coge una hoja tamaño oficio y la utiliza de guía. Si tengo papeles, documentos tamaño carta y demás en tamaño oficio, pues todo queda justificado, organizado y alineado en tamaño oficio. ¿Cierto? Ok, bueno, vámonos a la foliación. Doctora, Claro que sí, cuente. Llegamos Cuente. ahí, era una pregunta, quería preguntar que todos los documentos que van dentro del expediente, cada hoja debe ir foliada y por ambas páginas. Vamos para allá. Bueno, muy bien. Listo. Dice que la carpeta debe contener un promedio de 200 folios según el acuerdo 042 y que si se suman más folios,
no pasa nada. Es decir, no se puede pasar de los 300. ¿Listo? Que el expediente terminó en 216, pues ¿para qué voy a abrir una carpeta de 16 folios? ¿Cierto? O ¿para qué voy a separar, dividir 216? ¿Cierto? Entonces, que 108 en cada carpeta. No, los mete todos en la misma carpeta, ¿cierto? Pero si me paso del 300, 301, 302, ahí sí debo abrir dos carpetas. ¿Listo? Para que eso de la normativa se entienda. Bueno, puede ser un poco más, un poco menos. Mire lo que dice acá, ni siquiera lo había leído y ya lo expliqué. ¿Listo? Otro punto importante es que la foliación debe ser de la siguiente manera. Vámonos a la foliación. Aquí dice que la foliación es un acto de enumerar folios. Ojo, una cosa muy importante, ustedes no paginan, ustedes folean, hacen foliatura. Paginar es enumerar ambas caras de la hoja o del documento. Nosotros no manejamos páginas, manejamos documentos. Por tanto, la ley dice que se debe foliar o enumerar únicamente la cara del frente del documento. ¿Listo? Y se debe hacer, aquí le llaman cara recta o la cara del frente del documento. Se debe hacer con lápiz o a lápiz, por favor, de mina negra blanda a lápiz. ¿Listo? No se debe utilizar otro tipo de material para foliar. ¿Cómo vamos a foliar? Vamos a foliar en la parte superior derecha del documento de forma ascendente y continua, ¿cierto? Y que ese número sea claro, fácil de identificar. Si estamos manejando documentos no verticales, sino horizontales como este, la foliación se debe hacer a manera de posición de lectura. Es decir, aquí, ¿listo? El documento se lee de esta manera. Yo no puedo foliar acá porque me quedaría mal, ¿sí? Debo foliar el documento en posición de lectura, acá, ¿listo? Esa es la cara recta. Existe una cara vuelta o una segunda cara, que es en la parte de atrás de la hoja. Esa cara no se enumera. ¿Listo? Esa cara le podemos colocar R/, que significa recta. Le colocamos la R y un slash. Bueno, esto quedó como una B, una R. ¿Listo? Y un slash en la parte de atrás. ¿Listo? No se folia con ningún color diferente al negro. Debe ser mina negra. No se deben usar marcadores, lapiceros. No, la ley dice que debe ser a lápiz. Bueno, se dice que se debe enumerar de manera consecutiva. Es decir, sin omitir ningún número ni repetir ningún número. Por eso los números son infinitos. Yo no puedo utilizar, digamos, números con letras. No se pueden combinar números y letras. Por ejemplo, 1B, 2B, eso no existe. ¿Listo? Eso no se hace. Son únicamente uso de números. Si me equivoco en la foliación, porque me puse a hablar por teléfono, me puse a mirar un chat, me puse a escribir en WhatsApp, ¿cierto? Por eso hoy en día las empresas ya no permiten ni celular, hay que dejarlo en el locker. Entonces, o me puse a hablar con mi compañera y me equivoqué. Entonces, iba en el folio 8 y repetí 2 veces 8, repetí 8 en la primera y en la segunda, o sea, me quedó mal la foliación. Entonces la ley dice que para que no empiece yo a borrar, quedé en el folio 4, digamos 180, y tengo que borrar todo eso porque con la borrador de nata, borrar todo eso pues me queda muy difícil. Entonces la ley dice que puedo colocarle a ese número un slash, es decir, lo anulo con una línea oblicua y luego coloco en la parte de abajo
en la parte de abajo coloco el número que va, supongamos que va en el 9. ¿Listo? Bueno, la normativa dice que si son expedientes continuos, por ejemplo, en este caso, el proceso se termina aquí, en el folio 600, entonces serían paquetes de 200, 2, 4, 6, ¿cierto? Pero esta foliación va continua, 200, luego sigue 201 al 400 y del 401 al 600, porque este es un solo procedimiento. ¿Listo? Solo que está separado por carpetas de 200. ¿Preguntas? No, instructora, ese lo manejan mucho las registradurías en tiempo de elecciones, cuando van a recoger toda la documentación. Después de registrarlo, hacen el procedimiento que su merced explica. Sí, pero en todas las empresas se hace. Por ejemplo, si tú estás en el área de suministros, por decir algo, los de talento humano lo hacen, los de jurídica lo hacen, los de contabilidad lo hacen. Entonces, todas las áreas también lo pueden utilizar. Listo, foliación. ¿Para qué sirve? Para controlar la cantidad de los folios que se están conservando en una carpeta, en un legajo. Controlar la calidad, digamos, entendida en el principio de procedencia y orden original para conservar la integridad de ese expediente. Y la foliación se hace antes de microfirmar o digitalizar los expedientes. ¿Preguntas? Bueno, no se debe foliar con marcadores ni sellos, ¿listo? No se folian las tapas ni las hojas en blanco, solamente los documentos. Y aquí está, no se debe combinar números y letras, que A, B, C o bis, eso no existe. ¿Listo? Solamente números. Y no se debe foliar las fotografías. No se debe foliar varias veces, como en este caso. Mira, es una sola foliación. No repetir la numeración. No se folian ni los discos, ni los cassettes, ni otro material que sea de diferente soporte. No se folian las hojas en blanco, porque no es un separador. Una hoja en blanco no tiene información, ¿para qué voy a foliarla? Listo. Y las recomendaciones generales según el Código del Comercio dice que no se debe resaltar con marcadores la información. Con el paso de tiempo, ese líquido es dañino para el documento y ese líquido le provoca microclimas a la pieza documental. Y esa pieza documental, como está acompañada con otras, va a dañar el de arriba y va a dañar el de abajo, porque la tinta de ese marcador es ácida y daña el pH de las fibras del documento. Es decir, el documento se empieza a deteriorar y empieza a adquirir enfermedades. ¿Listo? Y la idea es transferir los documentos, la transferencia primaria, que es del paso de los archivos de gestión al central, y las transferencias se hacen programadas, no cuando tú quieras ni cuando el jefe quiera, sino lo que esté establecido en el manual de organización documental. Toda empresa tiene control de transferencias, control de recibido, despachado y control de trámites. Las transferencias por lo general se hacen cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Eso depende cómo lo haya programado la empresa, pero que debe transferir, sí. Cuando la empresa decide, pero que se hace, se hace. ¿Listo? Para evitar sanciones. Recapitulemos. Clasifico aplicando TRD. Ordeno respetando el principio de orden original. Describo identificando el documento con un rótulo. Y hago la transferencia para la disposición final de la conservación. ¿Listo? Eso es todo.
fin de la presentación. Preguntas. Perdón. Instructora, no alcanza a copiar la última, la de clasificar, la última, esa, gracias. Instructora, tiene apagado el micrófono. Estaban viendo. Bueno, chicos, aquí finalizamos la primera actividad correspondiente al temario. ¿Listo? Que habla sobre todo de la normativa, o es decir, el marco jurídico, que no podemos hacer cosas como nos parezcan, que por buena fe entonces guardo todo, y mentiras que lo que estoy es deteriorando los archivos y convirtiéndolos en basura, en papeles inservibles. Debo salvaguardar únicamente lo que diga en la tabla de retención. Debo aplicar estas normativas que aparecen aquí, perdón, que son la clasificación, la ordenación, la descripción para poder hacer el alistamiento de la transferencia. Depuro lo que no esté en uso, lo que es considerado fondo acumulado, lo que es archivo de documento de apoyo, armo legajos, hago la foliación, identifico la carpeta, los documentos con un rótulo, porque la idea es inventariar al final, y hago la transferencia programada que le llamamos cronológica. Y ya. Entonces, para ustedes no sería más, y nos vamos para la actividad 2, que es la actividad que habla sobre los registros, y especialmente nos vamos a concentrar en las clases de registros y en esos registros que se utilizan en el área de la salud. Instructora, buenos días. Buenos días, señora. Lo que pasa es que pues nosotros como grupo queríamos pedirle un favor. Lo que pasa es que nosotras tenemos que ir a entregar una hoja de vida, y algunas tenemos que ir a la Procuraduría por un registro, otras tenemos que viajar, y pues solamente tenemos plazo hasta hoy. Entonces era para ver si usted, porque pues ayer era festivo y nos dijeron hasta el lunes, entonces solo nos dieron hasta hoy. Entonces era, usted nos podía pues lo de los registros pues verlo mañana y nos da pues un tiempito. No le entiendo. ¿Cuál es su solicitud? Pues o sea, es que sigue la segunda actividad. Sí. Entonces era para ver si podemos dejar hasta aquí para que pues podamos hacer las vueltas y mañana sí trabajar la otra. Es que algunas tenemos que viajar, otras tenemos que ir a la Procuraduría y no sabemos cuánto se nos demore eso. ¿Otras? O sea, ¿quiénes? ¿Compañeros? Es que, instructora, lo que pasa es que hay otras compañeras que no viven precisamente acá en la ciudad. ¿Sí? Entonces tienen que trasladarse desde otras ciudades hasta acá, y hasta hoy tenemos plazo de entregar los documentos. Y aparte, la mayoría de las muchachas que somos así jóvenes, 18, 19 años, no aparecemos registradas en la Procuraduría. Ve, caramba, tan raro. Los de registro de antecedentes. Sí. Entonces nos toca acercarnos hasta la Procuraduría y llevar el documento de identidad para que nos registren en la página. Entonces tenemos que ir hasta allá, tenemos que ir a llevar los papeles, y lo que pasa es que apenas se nos dio la información el lunes en la noche, y ayer pues fue festivo, entonces no pudimos hacer esas vueltas, solo tenemos hasta hoy. Entonces era para ver si usted nos podría hacer favor. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos aprendices son? Pues en realidad toda la formación tenemos que llevar los papeles. Ah, carambas. Sí, señora. Ah, carambas. Bueno, muchachos, bueno, en vista de esa situación tan importante. ¿Señora? Sí, instructora, es que salimos favorecidos en contrato de aprendizaje para toda la formación, con drogas súper baratas. Entonces hoy tenemos que entregar la papelería. No, tranquilas que ustedes saben que conmigo no tienen lío. Bueno, muchachas y Juan Javier,
Hagamos lo siguiente. Sí, ya iba a entrar al punto número 2 y entonces mañana juiciosamente exponemos, sustentamos y si me queda el tiempo lo explico de una vez y ese tema lo dejamos ya listo. Porque, bueno, entonces siendo así, no les voy a entregar todavía la actividad 3, porque la actividad 3 sí la necesito que la hagan después de que se haya explicado la actividad 2. Entonces no la voy a entregar para que tengan hoy el día con tranquilidad para entregar sus documentos. ¿Les parece? Muchas gracias. La entregamos mañana. No, tranquilas, el tema del patrocinio es muy importante para nuestros muchachos. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias, hasta luego. Instructora, muchas Gracias, instructora. Gracias. Salgan entonces y yo soy la última que me voy. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Instructora, gracias. Hasta luego, instructora, que tenga buen día. Chao, Juan Javier, que esté muy bien. Luz Adriana, chao. Sandra. Listo.